Salmo 42, verso 5. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Leámoslo todos juntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, te damos gracias por el tiempo, Señor, que nos das en tu presencia, Señor, en la alabanza. Ahora, Señor, te pedimos que nuestros oídos estén receptivos, Señor, para poder atesorar la palabra, Señor, y poder, por medio de tu Espíritu Santo, que tú hables a cada corazón, a cada vida, según su proceso, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das. Señor, ayúdanos en esta enseñanza a poder entender, a poder escudriñar tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. El domingo pasado, nuestro hermano Eliseo habló acerca de ¿qué? De la armadura del cristiano. Y mencionaba en cada momento que la armadura es necesaria para cuidarnos ¿de qué? De los dardos del enemigo. Y en esta tarde yo voy a tomar uno solo de esos dardos, que creo yo que es uno de las herramientas que Satanás utiliza. Y lo vemos un poco reflejado aquí en el Salmo 42. Salmo 42 es prácticamente como un poema que expresa el profundo anhelo por la presencia de Dios en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Amén. Fíjese, el salmista se está preguntando a su propia alma, dice: ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás turbada? Quiere decir que él está pasando por muchas luchas internas, pero encuentra consuelo ¿en qué? En la fidelidad de Dios. Amén. Vemos el verso 5 donde dice: espera en Dios. Espera en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Confianza. Amén. Una de los dardos del enemigo que todos pasamos, usted posiblemente esté en este momento pasando quizá, es el desánimo. Y hombres de la Biblia que Dios ha usado grandemente también pasaron por el desánimo. Ahora, ¿qué es el desánimo? Fíjese, la palabra desánimo en el hebreo significa esoayak, que significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Esoayak significa falta de ánimo para hacer algo. Y tiene bastantes derivados, como lo son el dejar, significa también cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacer, destruir. Todas esas son palabras que encierra el desánimo. Ahora, algo importante que tenemos que entender es que el desánimo, fíjese bien, es un sentimiento. Anteriormente hemos hablado acerca de cómo manejar nuestras emociones y la diferencia entre emociones y convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Y tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, mantenernos en nuestras ¿qué? Convicciones, no en nuestras emociones. Hemos dicho anteriormente, usted puede levantarse hoy y decir: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Cuántos se han sentido así? Cansados, sin ganas de venir. Levante su mano. A ver los sinceros, amén. De ahí los demás, qué bueno también, que siempre quieren venir, amén. A veces nos sentimos cansados, nos sentimos y decimos: yo no me siento con ganas de venir a la iglesia. Es que es un sentimiento. Lo mismo pasa con el desánimo. ¿Cómo se encuentra Pastor Raúl hoy? ¿Qué va a decir? Puede decir él: me siento ¿qué? Desanimado. Es un sentimiento, pero fíjese, este sentimiento nos paraliza y hace que la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas lleguen a un nivel bajo. Y es una de las estrategias
que el enemigo usa bastante. Ahora, todas las cosas, fíjese bien, todas las cosas que hacemos, ya sea en su trabajo, sea en la iglesia, sea en servir, sea en su casa, sea donde sea, todas las cosas que hacemos dependen mucho del ánimo. Usted cuando está motivado para ir a su trabajo, se levanta temprano, va con el cafecito y usted llega con una sonrisa porque ha venido con un buen ánimo. Pero cuando usted está desanimado, todo comienza a afectar. Amén. Cuando estamos animados, motivados, hacemos cosas grandes porque las hacemos con alegría. Pero en el caminar cristiano siempre, hermano, siempre vamos a pasar por esos valles de sombra o esos valles de angustia. Y muchas veces nos vamos a desanimar. Una de las indicaciones que estamos desanimados es cuando las cosas se vuelven una carga. Yo siempre le he dicho, para ministrar, cuando le toque servir, usted tiene que venir con gozo. En el momento en que el servir se vuelva una carga, usted tiene que parar. Usted tiene que analizar su corazón. Porque la actitud con la que servimos depende de la comunión que tenemos con Dios. En el momento en que usted diga, me toca estar allá en las primeras impresiones en la puerta. En ese momento uno tiene que tomarse un momento y entender y tratar de arreglar esa comunión con Dios. ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque cuando todo nos parece una carga, cuando todo nos parece mal, cuando nos sentimos sin ánimo de seguir, y es bien peligroso. Fíjese, en Números 21, 4, 6, encontramos al pueblo de Dios, ¿verdad? Siendo liberado, acababan de ver los milagros, pasando el Mar Rojo. Pero dice que después partieron todo el pueblo, toda la multitud, del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice? Y se desanimó el pueblo por el camino. Después de ver las maravillas de Dios, después de que tantos años pidieron que Dios los liberara, al final habían tenido esa petición contestada. Tendrían que ir alegres, con gozo, pero en medio del camino dice que el pueblo se desanimó. Y se desanimó el pueblo por el camino. En el texto que estamos viendo ahí, fíjese, el pueblo de Israel comienza a desanimarse. Y como muchos de nosotros hoy en día tal vez estemos desanimados, ¿con qué? Con nuestros ministerios. Tal vez en el área donde usted está sirviendo. Tal vez el cristianismo que está viviendo está desanimado. Tal vez el matrimonio, su trabajo. Cualquiera sea el área que usted está sintiéndose desanimado, podemos darnos cuenta en el verso 5. Puede decir, pastor, pero ¿cómo sabe usted si estoy en desánimo? El verso 5 nos da la respuesta. ¿Qué dice después? Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y qué? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjese. Cuando estamos desanimados, comenzamos a quejarnos de Dios. Nos quejamos de ¿por qué ha permitido Dios esto? ¿Por qué Dios permite esta situación ahora en mi vida? Todo iba bien, ¿y por qué permite esta desgracia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permitió Dios que se chocara mi auto? ¿Por qué permitió que me quitaran el trabajo? ¿Por qué permitió Dios esta situación? Comenzamos a quejarnos. ¿Por qué si Dios tiene el poder para cambiar las cosas, por qué no lo hace? ¿Por qué es injusto? Comenzamos a quejarnos. Y no solo muchas veces nos quejamos de Dios, sino que otras señales que nos empezamos a quejar también del prójimo. Dice que se empezaron a quejar, ¿verdad? El pueblo contra Dios. ¿Y con quién? Y contra Moisés.
comienza usted a cuestionar, bueno, y ese hermano o el pastor o el líder no me ha hablado y no le importo, estoy yo con este problema y comienza uno a cuestionar y a murmurar y a hablar. Comenzamos a quejarnos. Comenzamos a quejarnos también muchas veces de lo poco que tenemos y de lo que nos hace falta. Fíjese, cuando usted le invierte tiempo a todo lo que no tiene, usted le empieza a quitar valor a las cosas que sí tiene. Todos quizás estamos pasando necesidad, pero Dios lo ha bendecido y nunca lo ha dejado. Amén. Comenzamos a quejarnos de las cosas. Ay, estos zapatos que tengo. Ay, es que ya quiero una casa más grande. Ay, es que este carro que tengo ya no me gusta. Es que estoy cansado de comer huevo y estoy cansado de comer frijoles o estoy cansado. Y comenzamos a murmurar con la bendición que Dios nos ha dado. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Fíjese. Comienzan a cuestionar, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio ¿de qué? De este pan tan liviano, de la bendición de Dios. Era el maná. Donde no había comida, Dios proveyó un milagro grande. Cada día el pueblo tenía que salir. No crea que volaban los bolillos ya calientitos hechos, no. Eran unas semillas. El maná era una semilla que el pueblo tenía que recoger y esa semilla tenían que tostarlas y de ahí trabajarla. Pero era un alimento, era un alimento que nadie lo conocía, fue específico para ese tiempo. Y cada día el maná caía. Es decir, cada día había una bendición nueva. No les era permitido guardar para el siguiente día o aborrazar con más y que yo quiero tener porque vamos a hacer negocio. Cuando no haya, vamos a venderle. No. Era cada día, ellos tenían una misericordia nueva, una bendición nueva. ¿Y sabe qué? Algo bien interesante es que el pueblo tenía que agacharse para recoger, era postrarse también en la presencia de Dios. Y bien importante que cuando ya te acostumbras y das por sentada la bendición de Dios en tu vida, entonces, y te desanimas, comenzamos a reclamar. Y muchas veces nuestra alma dice, tiene fastidio de este pan tan libre. Es decir, estamos cansados incluso de lo que Dios nos está dando. Fíjese, el desánimo es algo que contamina nuestra alma. Y es exactamente lo que le pasó también a los discípulos. Si va conmigo usted a Lucas 24 y puede mantener su Biblia abierta ahí, vamos a estudiar como historia central Lucas 24 del 13 al 20. Usted si lee los evangelios va a encontrar la vida de Jesús, los milagros y los discípulos. Eran estos 12 hombres que andaban con él día y noche, que experimentaron todos los milagros, vieron de primera mano la multiplicación de los peces, sanidades, vieron tantos milagros que esos hombres tendrían que tener una convicción fuerte. Sin embargo, Jesús tantas veces les predicaba y les decía a ellos que estaba escrito que Él iba a ser entregado, que Él iba a morir en la cruz del Calvario, pero les daba una promesa y una señal que al tercer día Él iba a resucitar, y se los decía de muchas maneras y todo el tiempo se los hacía recordar. Sin embargo, cuando Jesús es crucificado, empieza, aparte que lo dejaron solo, se alejaron de Él, comienza a entrar el desánimo en la vida de los discípulos. Y eso es lo que lo vemos aquí. Lucas 24, 13 al 20 dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, fíjese, después de haber sido crucificado, Jesús se les aparece y caminaba con ellos, dice. Pero más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Ellos contando lo que había pasado, iban de camino, iban tristes, iban desanimados. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas que estuvieron con Jesús, caminaron, comieron con Él, vieron todos los milagros de primera mano. No se los contaron. Repito, tendrían que tener una convicción fuerte. Sin embargo, ve que el desánimo entra en cualquier persona. Y vamos a ver por qué. El desánimo aparece, número uno, cuando nos comenzamos a alejar de Jesús. Cuando nos comenzamos a alejar. Jesús, hablemos la verdad, humanamente, como hombre, había muerto, ya no estaba con ellos. Y eso es lo que los tenía a ellos desanimados. Pero fíjese, aún en medio del desánimo, aún en medio de la tristeza, vemos la misericordia de Jesús. Iba caminando con ellos, aunque ellos no le conocían, pero Él no los dejó solos. Él iba caminando a la par de ellos, en medio de la dificultad. El desánimo aparece cuando nosotros concluimos que hemos fracasado en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros pecamos, viene el desánimo. Y muchas veces ese pecado no nos deja levantarnos. Dicen ellos en el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hablábamos el viernes del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es un calendario específico que usted y yo no vamos a entender. Pero todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:3 dice que todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Y yo siempre le he animado, si usted está pasando dificultad, alégrese, porque significa que viene un tiempo de gozo, un tiempo de bendición para su vida también. Amén. Los discípulos dan por sentado que Jesús ha muerto. Y dicen, y han pasado 3 días y nada ha sucedido. El desánimo, hermano, también aparece cuando pasa el tiempo y no se dan los resultados que nosotros queremos. Usted dice, yo he estado orando por esto, pero ya llevo 3 semanas y Dios no responde. Le pedí al Señor por ese trabajo, fui a la entrevista y no me han llamado, y comienza a desanimarse uno. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a esperar. ¿Cómo podemos entonces? Solo le voy a dar 2 puntos nada más. ¿Cómo podemos contrarrestar el desánimo? Número 1 es recordar y confiar en sus promesas. Eso es lo que a los discípulos les faltó. Se les olvidó las promesas que Él les había dicho. Y al tercer día yo voy a resucitar. Se les olvidó por completo. Nosotros tenemos que aprender a despojarnos de la incredulidad, porque la incredulidad es el enemigo del poder de Dios. Fíjese, la fe
Es como la atmósfera donde el Señor se manifiesta, pero la fe promueve la acción divina. Así es, por eso es cuando Él le dice a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Creer con fe. No importa el tiempo, por eso me gusta ese canto que dice, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. No importa. La fe es la llave que abre esa puerta. La oración lo mantiene abierta. Usted espera en esa promesa, usted espera en ese milagro, pero usted tiene que mantenerse orando hasta que esa promesa llegue a cumplirse. Amén. Los discípulos habían olvidado todo lo que la Escritura decía. Por eso, hermano y hermana, es importante nuestra vida devocional. Muchas veces venimos solo los domingos y los domingos es cuando leemos la Biblia una vez. Les hemos dado devocionales, están los devocionales ahí para que tenga en su carro, para que tenga en la casa, en cualquier lado. Mientras va a lunch, ¿verdad? Usted en su trabajo, abra ese devocional, ahí hay una escritura, eso no le va a tomar ni 3 minutos, pero ahí hay una palabra, algo que usted dice, ahorita no, ¿para qué? Pero usted no sabe el día de mañana. Muchas veces, a veces despreciamos venir a los servicios de oración, pero no sabemos que Dios está abriendo la puerta para prepararnos espiritualmente por lo que va a pasar después, para la necesidad tal vez que vamos a tener y muchas veces no entendemos. Tenemos que ser sabios y aprender a discernir el tiempo. Amén. Y el último punto, el número 2. Para contrarrestar el desánimo tenemos que creer en el poder de ¿qué? De la restauración. Jesús los acompañó, fíjese, en Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es decir, Jesús escuchando la situación, Jesús prestando atención, ¿qué había en sus corazones? Y eso es lo que muchas veces no entendemos. La oración es tan importante, hermanos, porque Dios quiere escuchar lo que a usted le pasa. Usted no tiene que esperar a sentirse solo, desanimado. Usted, antes que eso pase, tiene que hablarlo con Dios. Me gustaba una frase que dijo mi suegra ayer que estábamos hablando y dice, lo que yo necesito yo se lo pido a Dios. Y así tiene que ser. Lo que te hace falta, tienes que ir al lugar y a la fuente correcta. Amén. Jesús escuchaba la condición de sus corazones y Él quería restaurar. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Fíjese, Jesús iba con ellos y hablando los escucha. Y Él se va como que iba, no, yo voy más allá. Y estos 2 hombres le dicen, no, ya es muy noche, está oscuro, ya es tarde, ven y quédate. Y dice el verso 29, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Dice que Jesús entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, recordaron, fíjese, lo que Él ya había hecho antes de su muerte. Dice que tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces en ese momento fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Dice, mas Él desapareció en ese momento de su vista. Fíjese, poco a poco la presencia de Dios fue restaurando sus corazones. Pero en un momento de intimidad, o sea, cuando ellos ya se acercaron, en un momento de la cena, los ojos de ellos se abrieron y lo volvieron a ver. ¿Qué te quiero decir con esto?
que no dejes de caminar con el Señor, aunque no entiendas ciertas cosas. No te alejes. Yo sé que puede ser difícil la situación, pero no te alejes. Camina, mantente en el camino con el Señor. Porque si te mantienes, va a llegar un momento en que tus ojos van a ser abiertos. Y vas a decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué tuve que pasar necesidad? Para que aprendas a apreciar la abundancia. Para que tengas esa bendición de poder dar a otros. Jesús restauró la esperanza. Y fíjate algo hermoso que pasó. Verso 33. Y levantándose en la misma hora, no que ya estaba noche, no que ya era tarde, no que ya estaba oscuro el camino. Ya estaban desanimados. Pero cuando vieron a Jesús una vez más, fíjate el poder de la presencia de Dios lo que hace. Dice aquí que levantándose en la misma hora, en el mismo momento, volvieron a Jerusalén y fueron a buscar a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Y dice que entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido por el camino y cómo le habían reconocido a la hora del partir el pan. Imagínese el poder de la presencia de Dios lo que hace. Hermano, cuando tú vienes desanimado y te encuentras con la presencia de Dios, es ahí donde se encuentra lo que dice la palabra, que Él renueva tus fuerzas. Ellos iban cansados, iban desanimados, pero cuando Dios los bendice con su presencia, dice que esa misma noche fueron a testificar de lo que habían visto. Cuando tú te sientas desanimado y golpeado, es cuando más tienes que venir a este lugar. El Señor te va a dar fuerza y ánimo para que sigas adelante. Fuerza donde tú no entiendes cómo. Fíjese el tremendo cambio de estos discípulos desanimados. La comunión con Dios revela el servicio de nuestro corazón. Si hoy está desanimado usted, si viene un poco triste, si usted dijo, bueno, pues voy a ir a la iglesia a ver qué pasa, no se sienta avergonzado. Nunca se sienta avergonzado de sentirse desanimado, porque hubieron grandes hombres que también se desanimaron. Josué 7:7, Josué fue uno, el gran conquistador de Israel, se desanimó. El profeta de fuego, Elías, después de ver que el fuego bajó y de esa gran victoria contra los dioses de Baal, se desanimó, se fue a esconder a una cueva. Usted no se sienta avergonzado en ningún momento si usted está cansado, desanimado, porque en algún momento de nuestra vida todos lo vamos a pasar y es normal. Es normal que enfrentemos el desánimo. Lo que no es normal es que usted viva en ese desánimo, que usted se quede ahí. Desanimado, ¿por qué? Porque las cosas no salen como yo quiero, porque no entiendo lo que está pasando, porque no tengo dinero ahorita, porque no tengo trabajo. Dios no quiere verlo desanimado siempre. Y esos dos hombres que yo les mencioné, ¿qué fue lo que les dijo el Señor a estos dos personajes? Cuando el desánimo llegó a sus vidas, en Josué 7:10, a Josué le dice: levántate. Sí, pero levántate. A Elías, Primera de Reyes 19:5, lo mismo. Para arriba, levántate. Ánimo,
Vamos. Tenemos que comprender que caerse es opcional. Usted cede al pecado. Pero levantarse, hermano, tiene que ser obligatorio. Levantarnos tiene que ser obligatorio en el nombre del Señor. Y si hemos caído en esta noche en desánimo en alguna área de nuestra vida, tenemos que levantarnos. Es nuestra obligación. ¿Sabe por qué? Porque hay ministerios que dependen de ustedes. Muchos de ustedes, yo me he dado cuenta que han tenido dificultades muchas veces. El enemigo ha puesto problemas cuando ustedes van a servir. Pasado con mi hermana Rosa, pasado con mi hermana Susana, mi hermana Juanita. Recuérdense, ha habido desánimo. Sin embargo, ustedes, ¿qué han hecho? Por sus convicciones han venido y se han puesto en la brecha y han servido. Hay ministerios que dependen de nosotros. Hay hijos que dependen de nosotros. Hay familias que dependen de nosotros. Por ellos tenemos que levantarnos. Si nos levantamos esta tarde voluntariamente y reconocemos nuestros desánimos, yo le voy a pedir que se ponga de pie y nos levantemos en fe. Y yo quiero que en esta tarde usted se vaya con una promesa de ánimo. Una promesa es como un cheque. Si yo ahorita a mi hermano Marcelo le digo, ok, tenga aquí $5,000. Yo no le estoy dando el dinero, ¿verdad que no? Todavía, pero le doy un papelito. Pero usted ya está agradeciendo, ¿sí o no? De antemano. No se hubiera molestado. Y hasta está contento, mire. Pero ese cheque representa que hay un dinero detrás, que hay una bendición detrás, ¿verdad? ¿Sí o no? Y las promesas de Dios son las mismas. La promesa de Dios es como un cheque, usted lo tiene y usted lo usa en el momento necesario. Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, aquí está la promesa, estará contigo a donde quiera. En todos lados. A donde quiera que vayas. Esa es una promesa de acompañamiento, que Él va a estar contigo en todas las circunstancias. Es un versículo de ánimo, de fortaleza, porque a pesar de lo que pases, Él te ha dicho que va a estar contigo. Así que esa promesa quiero que te la lleves hoy. Y donde quiera que estés pasando la dificultad, hermano y hermana, hoy ya tú sabes. Vas a pasar depresión, vas a pasar enfermedad. Tú tienes que reclamar la promesa de decir, pero tú estás conmigo. En el Salmo 23 dice, aunque ande por valle de sombra de angustia. No dice aunque ande en la muerte, no. Valle de sombra, son sombras nada más. Dice, no temeré, porque tú estás conmigo. Es la promesa que Él nunca te deja. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Él siempre, esa promesa prometida de su presencia. Cierra tus ojos en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de esta tarde. Señor, te doy gracias por la familia, Señor, que están en este lugar.